Dios, te damos gracias en el nombre de Jesucristo por la oportunidad de tener una Biblia en nuestra mano y poder abrirla y poder escuchar el mensaje que tú nos tienes ahí, y por la dirección de tu Espíritu Santo y por la obra que tú haces que ni cuenta nos damos. Te pedimos, Señor, siempre perdón por nuestros pecados, sabiendo que solamente tú eres justo, santo y perfecto, y que nos has dado a tu Hijo Jesucristo para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Te pedimos tu dirección para poder comprender tu palabra y sobre todo poder del Espíritu Santo para ponerla por obra. Te lo suplicamos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pueden sentarse. Bueno, no es de extrañar lo que sucede en el Antiguo Testamento para aquellos que dicen cómo sufrió Israel, cómo padecía Israel. Y algo que ustedes y yo tenemos que saber es que la Biblia dice en Romanos, la paga del pecado es muerte. Y también dice las bendiciones de la obediencia y las consecuencias de la desobediencia. Entonces Israel vivía constantemente imitando las costumbres de los pueblos de los que estaba rodeado. Y adoraba a los ídolos de ellos y los adoptaba. Entonces Dios lo que hacía era, si ustedes están pecando o están ofendiéndome, va a haber castigo. Y lo había. Entonces el pasaje del día de hoy, en Segunda de Reyes, es un pasaje que está Israel en esa situación. Una situación de problemas muy serios. Había un pueblo que era los sirios, y ese pueblo había declarado la guerra, pero una guerra así como torturante. Había puesto sitio, o sea, tenía Jerusalén, su muralla, pero ellos dijeron, de aquí nadie entra y nadie sale, y los vamos a hacer que mueran de hambre, que sufran. Eran tremendamente malos. Pero repito, la consecuencia de estar sufriendo de Israel era por su falta de obediencia, por su falta de fidelidad. Y entonces aquí vamos a ver en el capítulo 7, y empiezo el verso 1, ¿verdad? Para decirles cuál es el título del mensaje. Lo vamos a encontrar, no estemos más callados, no estamos haciendo bien. No estemos más callados, no estamos haciendo bien. Y ese está en el versículo 9 del capítulo 7. Pero ahorita vamos a leer a partir del verso 1 para que nos demos cuenta cómo están las cosas. Dijo entonces Eliseo es el profeta de Dios: oigan la palabra de Jehová, así dijo Jehová, mañana a estas horas valdrá el seah de flor de harina un siclo y 2 seas de cebada un siclo a la puerta de Samaria. Desde ahí les voy a decir, el profeta se llama Eliseo, y luego Dios le da el mensaje a él y le dice, di así, en 24 horas, dentro de 24 horas, va a haber abundancia de comida, en pocas palabras. Se va a resolver el problema que ustedes tienen en 24 horas. Pero en el verso 2 dice que un príncipe sobre cuyo brazo el rey se apoyaba, respondió al varón de Dios y dijo, si Jehová hiciese ahora ventanas en el cielo, ¿sería esto así? Y él dijo, he aquí tú lo verás con tus ojos, mas no comerás de ellos. A ese príncipe, que era una persona distinguida, que el rey tenía para apoyarse, para tomar en él decisiones, ese príncipe no creyó. Y desde ahí vamos a empezar a ver la obra de Dios, lo que Dios dice en su palabra, y vamos a ver las personas que no creen. Y noten que es una persona bien posicionada en la milicia, en el reino, es una persona distinguida. No es cualquier persona. El príncipe se atreve a decir, porque miren, tener un rasgo de príncipe significa tener algo así como seguridad, yo sé quién soy, tengo poder, el rey me apoya. Es una persona orgullosa.
Y en ese orgullo que tenía, dijo, pues si Dios abriera las ventanas de los cielos, ¿habría abundancia de comida? Y el profeta le dice tranquilamente, pues mira, lo vas a ver, pero no vas a comer. Así de fácil. Fíjense cómo es Dios, ¿eh? Dios no anda con medias tazas. Lo vas a ver, que va a haber abundancia de comida, pero no vas a comer. Entonces, dice el verso 3, había en la entrada de la puerta 4 hombres leprosos, los cuales dijeron el uno al otro, ¿para qué nos estamos aquí hasta que muramos? Si tratáramos de entrar a la ciudad por el hambre que hay en la ciudad, moriremos en ella. Y si nos quedamos aquí, también moriremos. Vamos pues ahora y pasemos al campamento de los sirios. Si nos dieren la vida, viviremos. Y si nos dieren la muerte, moriremos. Bueno, estaban a la puerta, allá afuera. No les permitían estar adentro porque eran personas despreciadas, porque tenían lepra y porque consideraban que la lepra era un castigo de Dios. Entonces eran personas repudiadas. No negaban que eran del pueblo de Dios, pero pensaban, esos son lo peor. Y los dejaron afuera. Entonces, adentro no tiene comida. Del otro lado están los enemigos sirios y pues ahí están, ¿qué vamos a hacer? Fíjense que aquí hay cuatro leprosos, no uno, 4, y se ponen a platicar y razonan y dicen, pues mira, si nos quedamos aquí, nos vamos a morir de hambre de seguro. Pero si nos pasamos al lado de los sirios y vamos con ellos, a lo mejor ellos tienen compasión de nosotros y nos dan de comer o nos matan, que todos íbamos a morir, ¿no? Es como que tienen más esperanza ir hacia los enemigos. Había gran hambre, hermanos. Los precios de la comida subieron muchísimo. Y vemos aquí que estos 4 no solamente lo piensan, y eso es importante. Habemos muchas personas que pensamos las cosas. Oye, de veras, se me hace que está bien seguir a Cristo. Oye, pues a mí me está yendo re mal. Y yo creo que si sigo a Cristo, bueno, pues... Y hay un dicho que dice, el perdido a todas va. Y algo así estaban haciendo los leprosos. Y hay personas que todavía no deciden entregar su vida a Jesús y están siendo vistos como personas indeseables porque saben cómo son sus vidas, como leprosos. La enfermedad que padecen las personas ahora sin Cristo es el pecado. Y el pecado que los hace perderse y que a veces no da confianza. Bueno, esos 4 leprosos platican y en la noche deciden ir. Se levantan los 4, dice el verso 5, y se van al campamento de los sirios. Y llegando a la entrada del campamento de los sirios, no había allí nadie. Porque los sirios se habían huido. Y ahí vamos a ver algo que es increíblemente sorprendente, porque ellos no llevaban armas, ellos no eran guerreros, no tenían ejército, y ellos eran unos despreciados, unos enfermos, pero tuvieron una característica que no tenían todos los sanos de adentro. Los de adentro de Jerusalén no pensaron en ir al campamento, sino el pobre, el desvalido, el que todo el mundo repudia, al que critican, al que señalan. Se cansaron de vivir ahí y dijeron, vamos a morir de todos modos, pues vamos, ¿no? Y ellos fueron y encontraron el campamento de los sirios vacío.
Ellos se enteran, obviamente que Dios los revela porque no hay otra forma de explicar aquí. Dice, porque Jehová había hecho que en el campamento de los sirios se oyese estruendo de carros, ruidos de caballos y estrépito de gran ejército. Y se dijeron unos a otros, he aquí, fíjense lo que pensaron, el ejército sirio, los enemigos pensaron, el rey de Israel ha tomado a sueldo contra nosotros a los reyes de los heteos y los reyes de los egipcios para que vengan contra nosotros. Y cuando oyeron todo eso ellos, se levantaron y huyeron al anochecer, abandonando sus tiendas, sus caballos, sus asnos y el campamento como estaba, y habían huido para salvar sus vidas. ¿Cómo no ir arriba de un caballo? Pues sería más rápido, ¿no? Vámonos, súbete al caballo y vámonos recio, ¿no? El miedo los había movilizado de una manera, ¿cómo decir?, casi mecánica. El miedo los había hecho hacer tonterías. ¿El miedo a qué? El miedo a la justicia del pueblo hebreo que estaba defendiendo. Miren, hermanos, eso fue lo que ellos entendieron. Se levantaron y huyeron, dejaron todo. Bueno, los 4 leprosos, pues todo solo, entran a una tienda, dice el verso 8, y comieron, empezaron a quitarse el hambre, empezaron a disfrutar así ricamente todo lo que había, y yo creo que eran ricos, ¿no? Y tenían sus provisiones, empiezan a comer, empiezan a beber, y toman plata, oro y vestidos. ¿Y qué hacen? Lo esconden. De aquí somos. Qué bendición tan grande hemos tenido del Señor, ¿verdad? Bueno, pues vamos, y escondieron todo. Pero ya que lo hicieron, se fueron a otra tienda. Y vamos en esa tienda también a hacer lo mismo, hicieron lo mismo. Otra vez, verso número 9, los leprosos empiezan a platicar entre ellos. Dijeron el uno al otro, no estamos haciendo bien. No estamos haciendo bien. Hoy es día de buena nueva. Nosotros callamos y esperamos hasta el amanecer, nos alcanzará nuestra maldad. Vamos pues, ahora entremos y demos la nueva en casa del rey. No estemos más callados, no estamos haciendo bien. Y fíjense que entonces aquí hay como una especie de reflexión muy, muy importante. Cuando tú eres bendecido, cuando Dios te ha prosperado, cuando tú no lo pensaste y te dijeron, tú vas a ser más importante, tú vas a tener más recursos, tú vas a ser bendecido, algunas personas se olvidan de cómo están otros. Y ellos agarran y agarran, no agarramos, atesoramos, y te olvidas de las personas que no tienen. Ellos pensaron, no está bien lo que estamos haciendo. Y significa la humildad, el tiempo para meditar y decir, ¿cómo estoy viviendo? Yo antes no tenía 3 pesos, ahora tengo miles de pesos. Y si te pones a pensar, ¿qué es lo que cambió en tu vida que ahora tienes recursos? ¿No fue acaso Dios el que se movió y movió todas las cosas para que tú fueras bendecido? Y tú decidiste creer en Cristo. Pero estás atesorando para ti el mensaje. Estos 4 leprosos dijeron, no está bien. Hoy es día de buena nueva. Hoy día de buena nueva. La palabra buena nueva significa evangelio. Evangelio es buena nueva. Entonces nosotros tenemos el evangelio, buenas noticias para el pueblo que está allá
asustado, hambriento. Seguro sí, porque no están dejando entrar a ningún enemigo para que los mate, pero se van a morir de hambre y nosotros aquí ya estamos comiendo y comiendo y comiendo. Entonces, pues vamos ahora. Hay una razón por la que dicen que van a ir. Vamos, porque si no, nos alcanzará nuestra maldad. Y quiero que noten algo, por favor. No hablar las buenas noticias es maldad. Lo voy a repetir. No publicar, no hablar de Cristo, no presentar el Evangelio es maldad. Aquí quiero hacer un paréntesis pequeño y decirle que conocí una persona, que conocí a otra persona. Y la persona primera que les estoy comentando es cristiana. Y resulta que conoció a la segunda persona que les estoy comentando, y cuando le digo, ¿conoces a fulano? Sí, lo conozco. Oh, qué bueno. Y le dije, es un cristiano como tú. Entrado para servir y ayudar a las personas. Desempeñan bien su trabajo. Y luego me dijo, ¿sí? Pues fíjese que yo no sabía que era cristiano. Yo no sabía que era cristiano. Pero conocí a su esposa y al conocer a su esposa me di cuenta que también él era cristiano. ¿Qué quiere decir esto? Que hay cristianos que tienen todavía guardado el tesoro, las buenas noticias, y no la cuentan. Y esta persona segunda que les platico, conoció a Cristo a través de la predicación, el evangelismo de otras personas. No por el evangelismo que le podía haber hecho esta primera persona. Y entonces hay personas que cristianamente van al templo, recibimos el mensaje y no hemos sido capaces de compartir el evangelio, las buenas noticias a otras personas. Verso 10. Los leprosos vinieron a la puerta de la ciudad de Samaria, dice el verso, y gritaron a los guardas. Gritaron. ¿Por qué gritaron? Porque el mensaje es urgente, porque no quiere que pase, que no se entienda, porque deben escuchar todos el mensaje. El mensaje se tiene que dar. Y los guardas escucharon el mensaje y que decía, nosotros fuimos al campamento de los sirios, he aquí que no había allí nadie, ni voz de hombre, sino caballos atados, asnos también atados, y el campamento intacto. Los porteros gritaron también, estaban emocionados los porteros y lo anunciaron dentro, en el palacio del rey. El rey se levantó de noche y dijo a sus siervos, ya que escuchó el mensaje, miren, les voy a decir lo que está pasando. Los sirios saben que tenemos hambre y han salido de las tiendas y se han escondido en el campamento diciendo, cuando hayan salido de la ciudad, los tomaremos vivos y entraremos en la ciudad. O sea, los sirios nos están haciendo una trampa, nos van a emboscar. Yo al rey les digo esto. Y siempre hay personas que se oponen a la predicación del evangelio, sabiendo y conociendo el evangelio. No lo hagas, porque si lo haces, no, vas a tener problemas si abres la boca. ¿Cómo vas a ir a ver esas buenas noticias? No, ni vayas. Bueno, había un siervo ahí del rey que le habla y le dice en el verso 13, entonces respondió uno de sus siervos y dijo, tomen ahora 5 de los caballos que han quedado en la ciudad. ¿Cuántos tienen que tomar? 5, como los dedos de mi mano, 5. Dice, ahora sí vayan a investigar, ¿verdad? Van a ver cómo están, investiguen. Verso 14. ¿Cuántos caballos tomaron? No, tomaron 2.
¿Qué pasó ahí? Del dicho al hecho se disminuyen las cosas, ¿no? Entonces, 5 terminó en 2. Y los envió el rey al campamento de los sirios diciendo, vayan y vean. O sea, el rey dice así como que, bueno, pues para no dejar, vayan y vean. Ellos fueron, verso 15, y lo siguieron hasta el Jordán. Y aquí que todo el camino estaba lleno de vestidos y enseres que los sirios habían arrojado por la premura. Y volvieron los mensajeros, lo hicieron saber al rey. ¿Qué pasó ahí? Se confirmó que era una bendición, eran buenas noticias. Dios había obrado para salvar al pueblo de esa guerra. Y el pueblo no estaba pidiendo. No se lee que el pueblo de Samaria estaba orando, no se ve que estaban reunidos celebrando cultos. Ellos no estaban. Y Dios, a pesar de eso, que eran así, fue el que sacó al pueblo de ahí. Y el pueblo, vamos a ver lo que pasó. Verso 16. Como ya el pueblo se enteró, las buenas noticias lo movieron, salió y saqueó el pueblo, el campamento de los sirios, y se cumplió la abundancia de alimentos. Dice, fue vendido 1 seah de flor de harina por 1 siclo y 2 seahs de cebada por 1 siclo. ¿Cómo dice aquí? Conforme a la palabra de Jehová. Sí, que Dios cumple su palabra. Dios cumple su palabra. Y el rey puso a la puerta a aquel príncipe con el que tenía confianza. ¿Qué había dicho el príncipe? Había dicho, no, ¿qué va a estar sucediendo eso? Aunque Dios abrirá el cielo para que una ventana de ahí salgan los alimentos. Y esa incredulidad, ¿qué le costó al rey? Al que no cree, fíjense lo que le pasa. El rey puso a la puerta a aquel príncipe cuyo brazo en él se apoyaba, lo atropelló el pueblo a la entrada y murió, conforme a lo que había dicho el varón de Dios cuando el rey descendió a él. ¿Qué se cumplió otra vez? Entonces, ya estamos aprendiendo. Cuando Dios diga algo, hay que hacerlo. No pongas un mensaje distinto. Si Dios dice algo y lo dice claramente en la Biblia, no te justifiques. No diga, esa es tu manera de interpretar. Y ahora quiero decirles una cosa. Se disfruta más de la palabra cuando tenemos tiempo en el día, durante la semana, y vuelves a leer el pasaje, lo vuelves a leer y te pones a pensar y dices, mira cómo Dios actuó. Mira cómo Dios actúa ahora. El rey no murió. El rey quedó vivo porque entonces lo que sucedió es que se cumple la palabra de Dios. Hermanos, ayer estuvimos en una reunión, hicieron la pregunta. Levanten la mano todos los que han leído la Biblia por lo menos una vez al año. Bueno, la han leído. Y así fueron, exactamente así, poquitos. ¿Y cómo vamos a hacer la voluntad de Dios si no la conocemos, si no la leemos? El mundo se está aprovechando de los medios de comunicación para dar información torcida y a veces noticias falsas. Están enseñando cosas como verdad que son mentiras. Y muchas personas no leen la Biblia, pero se pegan al celular. Y ahí están viendo las noticias y muchas veces son falsas. Dicen cada mentira que uno se emociona, ¿verdad? Mira lo que va a pasar. He visto unas noticias que dicen que tu ciudad se va a destruir y ponen ahí mucha agua, ¿no? Muchas noticias falsas, pero la Biblia no se está leyendo. Y yo quiero decirles que una vez que lee la Biblia uno, yo tengo que leer la Biblia igual que ustedes, y tengo que leerla porque tengo que explicarla,
Pero cuando lo explico aprendo más. Y lo que aprendo aquí es que se cumple su palabra. Dice el verso 20, y le sucedió así al príncipe porque el pueblo lo atropelló al entrar y murió. Quiere decir que tus mismos hechos van a ser totalmente arrolladores a la incredulidad de la gente. Por lo que nosotros hacemos, muchas personas se van a dar cuenta y van a perder su vida porque nosotros compartimos el Evangelio. Y la palabra de Jesús es la que juzgará a las personas en su momento. Miren, ¿cuántos de aquí necesitan entregar su vida a Jesús? ¿Cuántos todavía vienen de visita? ¿Cuántos todavía vienen indecisos a ser cristianos? A decir, he creído en Cristo. Pues eso es algo que sucede en todos los templos. Y algunos todavía están como los judíos o los hebreos ahí en Samaria encerrados. Encerrados porque no quieren salir porque los van a matar. No quieren publicar las buenas noticias porque son terribles los enemigos. Entonces, la palabra de Dios se cumplió totalmente cuando los enemigos fueron confundidos y alejados de Dios. Esa es la gracia. Dios arregla todas las cosas que nosotros no podemos arreglar. El pueblo tiene comida por la voluntad de Dios. Eso se llama provisión. Dios nunca te va a dejar sin alimento. Tú haz tu parte, busca primeramente el reino de Dios y todo lo que necesites para vivir, Dios te lo va a dar. No tengas miedo. No por dinero te quedes en un puesto que no te deja dinero, tiempo para tu familia, para la vida. Si uno se dedicara totalmente como buen médico a la medicina día y noche, ¿saben qué dirían los médicos? Digo, los pacientes dirían, oiga, ándele, nomás otro, ándele, también yo estoy enfermo. ¿Y saben cuándo dejaremos de trabajar? Nunca. Dios quiere que tú tengas un tiempo para Él, que le dediques tiempo no solamente a tu trabajo, que no te encierres en tu mundo. Y la incredulidad es la causa de la muerte. Cuando nosotros presentamos el Evangelio, nosotros estamos presentando el camino a la vida, el camino a la salvación. Nosotros no vamos a obligar a nadie, nosotros no podemos obligar a nadie, pero sí tenemos que informarles y decirles, Cristo es el camino, la verdad y la vida. Conclusión, cuando estábamos en pecado, éramos como los leprosos, como todos. Romanos 3:23 dice claramente ahí, por cuanto todos pecaron, ¿qué dice? Todos somos leprosos y estamos destituidos de Dios, estamos destituidos de la gloria de Dios, o sea, no tenemos acceso. Y aquí no hay ninguno justo, no. Entonces, cuando alguien te acusa y te dice cosas, tú tienes que entender con mucha paciencia y oración por él, que en lo que te acusa esa persona, ella o él son culpables también. Entonces no hay orgullo, en Cristo no hay orgullo. La salvación del pueblo de Samaria no fue debido al ejército, no fue debido a nada, sino a la gracia de Dios. Dios dijo, más bien hizo mucho ruido, se asustaron, dijeron, ya tomaron y pagaron a los reyes de los heteos y también a los egipcios para que nos maten. Y el que no es cristiano, Dios le da oportunidad y luego dice, déjalos en paz, es mi pueblo. Y entonces vemos aquí que el príncipe murió. Nosotros tuvimos que pensar un día y decidir si buscaríamos la vida o moriremos sin buscarla. Entonces los que estamos aquí podemos y debemos tener tiempo para decir, ya he ido al templo 10 años, ya he ido al templo 5 años, pero ya me entregué a Jesús, ya soy de Él, o solamente soy del templo. No, tenemos que tomar la decisión como los leprosos. Yo ya soy del pueblo de Dios, aunque estoy leproso, estoy pecando. Pero ¿qué tal si voy
al Salvador, a Jesús. Al cabo, Jesús es el camino, a la hora de la vida, así lo dice. Bueno, decidimos creer que Jesucristo es el Salvador, que murió y resucitó para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Sin que nosotros lo mereciéramos, estando todos muertos en nuestros delitos y pecados, Dios mandó a Jesucristo. Hizo un movimiento en la tierra que ahora están salvándose muchas personas y están creyendo en Jesús. Y hay muchos testimonios. Yo era alcohólico y yo esto, yo aquello, pero yo ya me entregué a Jesús y tengo una vida nueva. El mensaje entonces es: ya no estemos callados. Ahora debemos hacer bien, compartiendo las buenas nuevas de salvación de Jesús a toda persona, para que así como nosotros, ellos también decidan. No estemos más callados, hermanos. No estamos haciendo bien. Y la iglesia se tiene que movilizar, la iglesia. Los que no son cristianos pueden hablar, pero los que son cristianos debemos hablar y debemos anunciar a Jesús como el Salvador de todos en todo el mundo. Amén. Por eso hay que hablar de Cristo y eso se le llama evangelizar. Ve con tu vecino, ve, habla con tu compañero de trabajo y cuando lo ves con hambre, con necesidad de paz en su corazón, lo ves deprimido, lo ves embriagándose, lo ves con la diversidad sexual que ahora se festeja, lo ves todo amolado. No te rías con él de sus chistes. Dile: hay alguien que quiere mover a tus enemigos que tienes dentro y te quiere liberar. Voy a invitarlos a ponernos de pie, vamos a orar. Y cada uno de ustedes, hermanos, tome la decisión de ya no estar más callado, de anunciar las buenas noticias de Jesús a quien podamos. Las familias se están destruyendo, las drogas están aumentando, pero el pueblo de Dios está publicando, anunciando a Jesús como Salvador. Padre, te damos gracias en estos momentos por tu palabra y te pedimos, Señor, que seas tú quien transformes la vida, no solamente nuestra, que lo has hecho. Nos has bendecido, nos has dado tantas cosas. Ahora podemos decir que alabado sea tu nombre, porque algo que pedíamos y no teníamos, Señor, tú has concedido tenerlo, nos lo has provisto. Ninguna persona lo puede hacer sino tú. Pero ahora, Padre, ayúdanos a salir y a buscar más personas que están sin Cristo, para que Él sea su Señor y su Salvador. Pedimos tu dirección y que podamos glorificarte y nos llenes de tu palabra, de tu poder. Danos tiempo para orar y leerla y compartirla a cada persona con la que tengamos oportunidad de hacerlo. Dirígenos tú, obra por tu Espíritu Santo, en el nombre de Jesús. Amén. Amén.